Otra manera, otra utilidad de la base de datos es descubrir también coincidencias y relaciones entre una persona y otra, pero ya de manera individual, no con grandes cantidades de información. Entonces, por ejemplo, esta persona trabajó en 2006 y 2007 con un representante a la Cámara del Valle del Cauca y luego en 2010 resultó extraditada, ¿sí?, por lavado de dinero. Entonces, este es un ejemplo de lo que les decía yo del sancocho, de meter diferentes tipos de información en la base de datos. Otro ejemplo es esta persona que aportó a una campaña presidencial y seguramente su candidato no sabía o no lo sabemos, pero en otro momento había tenido una sanción por haber causado un detrimento al patrimonio público, que son estos antecedentes fiscales. Entonces son coincidencias que se van encontrando al cruzar los datos que tenemos en Zoom. Otra utilidad de la base de datos es obtener mayor información para poder hacer un perfil de una persona o de una empresa. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta persona, miren que hay bastante información sobre ella en la base de datos. Está su campaña, los aportes, el dinero que invirtió a ella, además los intereses particulares que registró en el Congreso, hay datos de 10 personas que trabajaron con él en el Congreso, y además dice que él trabajó para otro congresista, seguramente en otro periodo en su UTL, me da datos de sus cargos públicos, tuvo un cargo diplomático y además es abogado, etcétera. Entonces aquí ya con un nombre solamente Zoom me está dando bastante información sobre una misma persona. Lo mismo sobre una base de datos. En este caso me dice que Cementos Argos me da el NIT, me da en qué sector se desempeña la empresa, que hay registrados 7 aportes de esa empresa a diferentes campañas en la base de datos y también están sus estados financieros con corte a 2011. Entonces, ayuda a hacer perfiles de personas y empresas. Una cuarta utilidad es seguir el dinero de municipios y departamentos. Vamos a ver ejemplos ya concretos de para qué sirvió este proyecto más adelante cuando veamos las investigaciones regionales, la mesa regional, en el que trabajamos en un proyecto sobre regalías y ola invernal. Entonces, aquí, por ejemplo, la base de datos con respecto al Valle del Cauca me dice que tuvo una suspensión de los giros por regalías en 2008 porque no reportó información y además me da los proyectos, los giros de regalías que ha recibido ese departamento. Y en cuanto a la ola invernal, entonces me da información sobre los damnificados, las cédulas que salieron incorrectas, cédulas no válidas de fallecidos en el registro de damnificados, las cifras de la ayuda humanitaria, de los proyectos que se empezaron a desarrollar allá, el dinero que recibió el departamento, etcétera. Es suficiente esta información, bastante información de contexto para poder investigar tanto la ola invernal como las regalías. Y pues esta es una sección que va a seguir creciendo para agregarle más información a cada departamento y municipio. Y finalmente, una herramienta que tiene la base de datos es una especie de repositorio de bases de datos externas, es decir, enlazamos también a otras bases de datos que consideramos que son útiles para los periodistas. Esta herramienta está disponible en la sección pública de Zoom, no solamente en la de los asociados. Entonces, actualmente tenemos un total de 140 bases de datos registradas en esta sección, son enlaces a otras páginas, como les digo, en Colombia o en otros países donde uno puede averiguar si una persona tiene propiedades, tiene una casa en Miami, si tiene una empresa en Panamá, o aquí si tiene antecedentes fiscales, disciplinarios, cuál es su profesión, si ha tenido sanciones, si tiene multas de tránsito, etcétera, etcétera. O sea, entre esas 140 bases de datos hay muchísima información y lo que hacemos es una labor permanente de buscar y buscar más enlaces para agregar a esta sección.